queremos que el Señor aumente nuestra fe cada día, aquí en María Evangelizadora Radio nos complacemos en presentar Crece en tu Fe, con nuestro hermano Américo Tejada. Que lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los creyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. Si se quieren poner en contacto con su servidor, pueden llamarme al 1-718-933-5299 o mandarme un mensaje de texto por WhatsApp al 1-917-860-3678. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu Fe, estamos estudiando una obra titulada Jesucristo nuestro Salvador. La Iglesia Católica explica cuál es el proyecto de Dios para el hombre cuando dice: Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Esta realidad constituye una maravilla del amor de Dios, que deberíamos tener siempre ante nosotros y ante nuestros ojos, y no olvidarla jamás. Sin embargo, parece que este mundo tan secularizado y autosuficiente no espera ni confía alcanzar una vida feliz, plena y eterna, y parece tener miras más cortas y materiales, como seguir el relativo bienestar que le puede proporcionar la ciencia, la técnica o el progreso humano. Un bienestar siempre temporal y caduco, de tal modo que la figura de Dios y de la vida eterna no está en el horizonte de ellos. Pero la Santa Iglesia nos dice que Jesucristo es el camino que Dios ha elegido para conseguir sus fines y superar todos los obstáculos. Él nos muestra aún más la maravilla de su amor misericordioso hacia nosotros. Con Jesús sí podemos alcanzar nuestro bien y felicidad para siempre. Estos estudios bíblicos pretenden facilitar un cierto conocimiento de la admirable riqueza y profundidad del misterio de Cristo. Vamos a comenzar este segmento con una oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en la unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio público son dados al Padre Vicente Ferrer Barrientos, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. En el segmento anterior estábamos diciendo o hablando sobre los motivos aducidos en el proceso contra el Señor Jesús. Y decíamos que los falsos motivos que aducían los judíos para rechazarle fueron principalmente el valor de la ley, el sentido del templo y la declaración de Jesús de ser Hijo de Dios. Pero veamos Jesús y la ley de Moisés. Hermanos, a los ojos de algunos de sus contemporáneos, el Señor Jesús parecía actuar contra la ley de Moisés. Por ejemplo, al desaprobar ciertas tradiciones humanas de los fariseos que anulaban los preceptos de Dios, que está en Marcos capítulo 7. También parece chocar con los judíos cuando Jesús enseñó sobre la pureza de los alimentos, tan importante en la vida cotidiana judía.
cuando dice, todo lo de afuera y que entra en el hombre no puede hacerle impuro. Así declaraba puros todos los alimentos, pues decía, lo que sale del hombre es lo que hace impuro al hombre. Y eso está en Marcos capítulo 7. Otro tanto ocurre respecto al sábado. Jesús recuerda que el descanso del sábado no se quebranta por el servicio de Dios, como está en Mateo capítulo 12. Tampoco se quebranta el servicio con el servicio al prójimo, como está en Lucas capítulo 13. Pero hemos de decir que Jesús no abolió la ley del Sinaí, sino que la perfeccionó y reveló su hondo y auténtico sentido. Vayamos a Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19. Hermanos, Jesús, puesto que es Dios, asume la prerrogativa de Dios, mostrándose como dador de la ley. Lleva a cumplimiento, aportando con autoridad divina su interpretación definitiva. No anula los preceptos de la antigua ley, sino que los lleva a la perfección. Jesús no destruye la ley, ni la consagra como intangible, sino que le da una forma nueva y desentraña lo que tiene de perenne, llevándola así a su plena realización o cumplimiento. Leamos las Escrituras. Ni tampoco se echa vino nuevo en vasijas viejas, pues de otro modo las vasijas revientan, el vino se derrama y las vasijas se echan a perder, sino que el vino nuevo se echa en las vasijas nuevas, y así ambos se conservan, como lo dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 9. Hermanos, aquí el apóstol Mateo subraya la continuidad entre la vieja economía de la salvación y la nueva. Esto no encaja con los elementos caducos de la vieja. Jesús establece algo totalmente nuevo. Ningún detalle de la ley escapa esta perfección. El amor, resumen de toda la ley, como lo dice Jesús. Pero vayamos a las Escrituras una vez más. Por tanto, todo cuanto quieran que se les hagan a los hombres, háganlo también ustedes a ellos, porque esta es la ley y los profetas. Y lo dice en Mateo capítulo 7. Hermanos, había una máxima de conducta conocida en el judaísmo. Leamos la Escritura, dice así: no hagas al prójimo lo que no quieras que el prójimo haga contigo. Y esto está en Tobías capítulo 4, en el Antiguo Testamento. Y si tú lo miras y lo observas, suena bien, suena muy bien. No hagas al prójimo lo que no quieras que el prójimo haga contigo. Muy bien suena. Pero fíjase, pero estaba en forma negativa. Jesús le da un giro positivo, que es bastante más exigente. La caridad es la meta o cumplimiento de la ley. Vamos a la Escritura. Con nadie tengan otra deuda del mundo. Pero antes de leer esto, cuando Jesús le da un sentido positivo a lo que decía Tobías en el Antiguo Testamento, de eso de que no hagas al prójimo lo que no quieras que el prójimo haga contigo, Jesús lo coge lo saca de su estado negativo y lo pone en un estado positivo. Por eso que Jesús dice:
hagan al prójimo lo que quieras que el prójimo haga contigo. Ahí Jesús lo cambia de su estado negativo y lo pone en un estado positivo. Pero leamos las escrituras una vez más. Dicen así: con nadie tengan otra deuda que la del mutuo amor, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En efecto, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. Las caridades, por tanto, que son la ley en su plenitud. Y eso lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 13. Jesús y el templo de Jerusalén. A los ojos de algunos judíos, Jesús parece actuar contra el carácter sagrado del templo, porque anunció en el umbral de su pasión la ruina de ese edificio, del cual no quedará piedra sobre piedra. Y eso está en Mateo capítulo 24, versículos 1 y 2. Hermanos, el discurso escatológico del Señor Jesús en el Evangelio de Mateo es el más extenso y se completa además con las parábolas del capítulo 25. El Señor profetiza la destrucción de Jerusalén y el fin del mundo. El templo de Jerusalén fue destruido el año 70, cuando las legiones romanas de Tito arrasaron la ciudad. Pero esa destrucción indicaba algo más. Era consecuencia y señal de que había terminado su función en la historia salvífica. En la mentalidad de la época, la desaparición del templo iba pareja al advenimiento definitivo del reino de Dios y al fin del mundo. El Señor corrige esa perspectiva. Las tribulaciones serán circunstancias ordinarias que acompañen la predicación cristiana. Solo después de que el Evangelio sea predicado en todo el mundo. Y cuando esto suceda, llegará el fin. Es posible que Jesús haya distinguido en su predicación la caída de Jerusalén en el año 70. Vayamos a las Escrituras. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Y si también en esta los persiguen, márchense a otra. Yo les aseguro, no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Y lo dice en Mateo, capítulo 10. Hermanos, también el Señor Jesús vio el final de la era presente. El texto de Mateo mezcla los dos temas. El advenimiento del reino mesiánico, al traer la ruina de la ciudad santa, señala el fin de la antigua alianza. Anuncia de este modo el final de la era presente, que no será en la gloriosa venida del Mesías, más que la consecuencia amplificada y definitiva de este primer drama. A estos dos momentos se aplican aquí los rasgos descriptivos de las teofanías y de los apocalipsis judíos sobre el día del Señor. Leamos las Escrituras. Dijo a sus discípulos:
Días vendrán en que desearán ver uno solo de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Y les dirán, véanlo aquí, véanlo allá. No vayan, ni corren detrás, porque como relámpago fulgurante que brilla de un extremo a otro en el cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tendrá que padecer mucho y ser reprobado por esta generación, como está en Lucas capítulo 17. Hermanos, la palabra griega parusía, que quiere decir venida o presencia, la adoptaron los cristianos para designar la intervención del Señor Jesús al fin de los tiempos. Leamos las Escrituras. Pero cada cual en su rango. Cristo como primicia, luego los de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entrega a Dios Padre el reino, después de haber destruido todo principado, toda dominación y toda potestad, como está en 1 Corintios capítulo 15. Hermanos, la apocalíptica judía dividía la historia de la salvación en una serie de edades no fijadas con rigor. La catequesis cristiana consideró 2 venidas del Mesías que marcan 2 edades. Una, su presencia humana que inauguró la edad de la Iglesia. Otra, la futura venida gloriosa de Cristo. Esta segunda edad está descrita en las Santas Escrituras. Leamos. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los tomaré conmigo, para que donde esté yo, estén también ustedes, como lo dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 14, aunque la expresión segunda venida no aparece en las Escrituras del Nuevo Testamento. Pero Jesús veneró el templo subiendo a él en peregrinación en las fiestas judías. Pagaba el impuesto del templo y amó con gran celo esa morada de Dios entre los hombres. Lejos de haber sido hostil al templo, Jesús se identificó con el templo, presentándose como la morada definitiva de Dios entre los hombres, como está en Juan capítulo 2, versículo 21. Hermanos, cuando Jesús compara el templo de Jerusalén con su propio cuerpo, revela la verdad más profunda sobre sí mismo, que es el Verbo de Dios que puso su morada entre nosotros, según Juan capítulo 1. Y por eso, en el nuevo y definitivo templo de Dios entre los hombres, en las palabras del Señor, no hay nada despectivo hacia el templo, como pretendían después los falsos testigos. ¿Cómo? Cuando ellos decían, este dijo, yo puedo destruir el santuario de Dios y en 3 días edificarlo. En Mateo capítulo 26. Y por otro lado decían, nosotros le oímos decir,
yo destruiré este santuario hecho por hombres y en 3 días edificaré otro, no hecho por hombres. En Marcos capítulo 14. Y los que se burlaron de él mientras agonizaba en la cruz, vayamos a la escritura, decían: tú que destruyes el santuario y en 3 días lo levantas, sálvate a ti mismo. Si tú eres hijo de Dios, y baja de la cruz. En Mateo capítulo 27. El signo del que Jesús les habla será su propia resurrección al 3er día. Leamos las escrituras. Porque de la misma manera que Jonás estuvo en el vientre del cetáceo 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra 3 días y 3 noches, como lo dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 12. Hermanos, por judíos se entienden las autoridades religiosas del judaísmo. La acción que Jesús acaba de hacer revela pretensiones mesiánicas, más aún se presenta como especial enviado de Dios, a quien llama su Padre. Si está investido de tal autoridad, que presente credenciales. ¿Con qué signo puede legitimar el derecho de purificar el templo? La narración de Jesús sobre la destrucción del templo, los oyentes han descubierto pretensiones mesiánicas. Esto indica que Jesús debió pronunciar en alguna ocasión una frase enigmática y con proyección mesiánica sobre la destrucción del santuario y la construcción de uno nuevo. Textos del Antiguo Testamento pudieron servir de base. En efecto, hermano que me escuchas, el profeta Ezequiel anunciaba un nuevo templo en la visión que el profeta tiene en los capítulos 40 al 46. El profeta Tobías hablaba de la nueva tienda en Tobías capítulo 13 y de la Jerusalén maravillosa y en ella la casa de Dios en Tobías capítulo 14. En los textos evangélicos sinópticos antes mencionados, es Jesús quien destruirá el templo. Así debieron comprender la frase enigmática: los enemigos del maestro. El evangelista Juan, en cambio, presenta la palabra relativa al santuario como auténtica, pero en una línea de simbolismo más marcado y más profundo. Los 3 términos principales son susceptibles en 2 sentidos. Cuando dice destruyan, puede significar la destrucción de un edificio o la disolución de una vida. Y cuando dice levantaré, puede indicar la construcción de un edificio o, en lenguaje cristiano, la resurrección de entre los muertos. Y cuando dice santuario, puede designar el santo de los santos en el templo de Jerusalén, pero también el cuerpo humano como santuario del alma y, en lenguaje cristiano, como templo del Espíritu Santo,
Leamos las Escrituras. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y han recibido de Dios, y que no se pertenecen? Han sido bien comprados. Glorifiquen, por tanto, a Dios en su cuerpo, como lo dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 6. Hermanos, en estas perspectivas, Jesús debió proclamar que sustituiría el templo de Jerusalén por el templo mesiánico de naturaleza singular y única. La frase "en 3 días" que dice Jesús es una locución que de sí indica un corto lapso de tiempo, como está en Éxodo capítulo 19, Oseas capítulo 6, Lucas capítulo 13. Jesús, ahora en el templo, su morada por excelencia, se arma de un látigo al encontrar en que se ha convertido el látigo, signo del mal que se oculta en el templo. Si a la alianza en Caná hace falta el vino, el templo de Jerusalén está reducido a una cueva de ladrones, como anunció Jeremías en su capítulo 7. Hermanos, Jesús, de la misma forma que ha convertido el agua en delicioso vino, hará también del templo mancillado la casa del Padre. Leamos las Escrituras. Llega a Jerusalén y entrando en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas, y no permitía que nadie transportara cosas por el templo. Y les enseñaba, diciéndoles: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las gentes? Pero ustedes la tienen hecha una casa de bandidos. Lo dice el Señor Jesús en Marcos capítulo 11. Hermanos, el templo al que Jesús llama casa de mi Padre, y más tarde lo llamará santuario, al final lo identifica con su cuerpo. La carne de la palabra es desde entonces la tienda de Dios en medio de nosotros. Allí donde podemos sentirnos en casa con Él. En Jesús, el templo alcanza la realidad de la que es signo. Ni los judíos, ni los discípulos captan el sentido profundo de la respuesta de Jesús cuando Él hablaba del santuario de su cuerpo. El hecho de la resurrección de Jesús y la donación del Espíritu Santo hicieron penetrar en el significado hondo de la acción que había realizado y de la palabra que había proferido. El signo de que tenía autoridad para purificar el templo y anunciar la caducación del culto antiguo. Sería el hecho de su muerte y de su resurrección. Así como Jesús moriría, pero para resucitar después glorificado, así también
el culto del templo de Jerusalén terminaría, pero para ser sustituido por uno nuevo, un culto nuevo en un nuevo santuario. Esto es, en adelante, el cuerpo de Jesús reemplazará el templo judío y sus sacrificios. El lugar del nuevo templo y el centro del nuevo culto será Jesús, muerto y resucitado. Hermanos, en esta perspectiva se comprende mejor que el cuerpo de Jesús, su carne, será el tabernáculo del verbo según Juan capítulo 1. La morada permanente del Espíritu Santo según Juan capítulo 7. El lugar de la gloria de Dios. De allí el significado de la expresión: el Padre está en mí y yo en el Padre, como está en Juan capítulo 10. Y ese cuerpo, esa carne, será ofrecida en sacrificio para la remisión del pecado, para dar vida al mundo, para darnos vida a todos nosotros, según Juan capítulo 6. Hermanos, el templo prefigura su misterio. Su muerte corporal anuncia la destrucción del templo. Jesús y la fe de Israel en el Dios único. Si la ley y el templo pudieron ser ocasión de contradicción, como está en Lucas capítulo 2, entre Jesús y las autoridades religiosas de Israel, mucho más grave fue el hecho de que Jesús se arrogaba una conducta divina. Jesús escandalizó a algunos contemporáneos porque decía que perdonaba los pecados. Acción exclusivamente divina. Les escandalizó también cuando dijo que él era más que Salomón en Mateo capítulo 12, o cuando afirma: antes de que naciese Abraham, yo soy, en Juan capítulo 8, e incluso el Padre y yo somos uno, en Juan capítulo 10. Muchos judíos vieron en él a un hombre que se hace Dios y lo juzgaron blasfemo en Mateo capítulo 26, aunque deberían haber creído a las obras de su padre que él realizaba. Hermanos, verdaderamente vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, según Juan capítulo 1. ¿Qué cosa más imposible? Que el juez sea juzgado, que la justicia sea condenada, que muera la misma vida. Pero cuando venga el Espíritu Santo, se verá a la luz de la fe cuál es el verdadero pecado, cuál la verdadera justicia y cuál es el juicio verdadero, como está descrito en Juan capítulo 12. Hermanos, los 4 evangelios nos narran paso a paso la dolorosa historia de la pasión del Señor, desde la agonía en el huerto de Getsemaní,
siguiendo por el inicuo proceso religioso ante las autoridades judías, pasando por el injusto proceso civil ante Pilato, con todas sus vicisitudes, con la flagelación, la coronación de espinas y la condena a muerte. Siguiendo con él y su vía crucis, y llegando a la terrible crucifixión, aquella agonía y muerte en la cruz. Jesús padeció por parte de los judíos y de los gentiles, por parte de las autoridades, de la muchedumbre y, lo que es más penoso, por parte de sus amigos, por parte de todos nosotros, de Judas que lo entregó, Pedro que lo negó y los suyos que le abandonaron. Padeció interiormente en su alma hasta entrar en agonía por la tristeza y el temor ante la muerte cierta. Tuvo una inmensa pena de los pecados de todo el género humano, así como por la ruina de su pueblo, por la caída de Judas y el escándalo de sus discípulos. Sufrió también moralmente por las humillaciones, por las injusticias, por las burlas y por los insultos innumerables por parte de todos nosotros que éramos los que los perseguían. Padeció tremendamente en su cuerpo por las terribles heridas de la flagelación, la coronación de espinas, la dolorosísima crucifixión con todos los sufrimientos físicos que llevaba consigo y la terrible agonía en la cruz hasta la muerte. El profeta Isaías ya había profetizado los padecimientos del siervo de Yahvé, que aparecía despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias. Le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él fue herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas, como lo dice el profeta Isaías en su capítulo 53. Sacrificio que habla San Agustín cuando afirma: toda acción realizada para unirnos a Dios en santa comunión y poder ser bienaventurados es un verdadero sacrificio. Por eso, hermano que me escuchas, el auténtico objeto del sacrificio que podemos ofrecer somos nosotros mismos. Esto es entregarnos y someternos completamente a Dios. Y la Sagrada Escritura describe la pasión de Cristo como un sacrificio, lo cual significa el ofrecimiento de sí mismo hecho a Dios Padre y la renuncia a sí mismo, con el fin de reconciliarnos con Él y llevarnos a la comunión con Dios Padre. Los profetas recuerdan al pueblo de Dios
la vanidad de los sacrificios exteriores que ofrecían, y repiten de diversas formas: quiero misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos, lo dice el profeta Oseas en su capítulo 6. Hermanos, el mismo Cristo, frente a los fariseos que hacían más ayunos y sacrificios que los demás, también rechaza ese culto exterior. Pero si prestamos atención, Jesús no rechaza todo sacrificio, sino que nos enseña que este consiste principalmente en el amor y entrega a Dios y en el arrepentimiento del pecado. Así pues, hermano que me escuchas, en el verdadero sacrificio hay un elemento interior y otro exterior. Todo sacrificio visible es sacramento del sacrificio invisible, es decir, signo sagrado. El sacrificio exterior, la oblación a Dios de algo externo, es solo el signo del sacrificio interior o espiritual, de la entrega personal a Dios por amor, que constituye el elemento principal del sacrificio y lo que le confiere valor. Así es, hermano que me escuchas, le confiere mucho, pero mucho valor. Sin la entrega interior, el sacrificio externo no vale nada. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu contrito, lo dice el Salmo 51. Este es el culto razonable y agradable a Dios, del que habla San Pablo en Romanos capítulo 12, que consiste en la ofrenda total de la persona, de toda persona hacia Jesús, o sea, nuestra propia persona. Pero vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 1. Hermanos, el apóstol Pablo, con la expresión culto espiritual, quiere decir que la ofrenda de sí mismo es verdadera y que responde adecuadamente al don de Dios descrito en los capítulos anteriores. Que el cristiano, aun cuando se halla en el mundo presente, tiene que vivir como un ser santo, consagrado a Dios, y su deber primordial es practicar en toda su amplitud el precepto sagrado del amor fraterno. Así cumplirá la ley en su plenitud. Leamos las Escrituras. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 13. Hermanos, Dios ha querido mostrar su abundante misericordia hacia todos, sean judíos o gentiles, como está en Romanos capítulo 11. Pues bien, hermano que me escuchas, teniendo en cuenta esa misericordia divina y como respuesta a la misma, el apóstol Pablo exhorta a los romanos a que ofrezcan a Dios un sacrificio. El verbo griego
colocar a un lado, poner aparte, presentar, es un término técnico para designar el ofrecimiento, que es una parte del sacrificio. Así es como Jesús fue presentado en el templo en Lucas capítulo 2. Así también los cristianos se presentan a Dios como quienes de la muerte han pasado a la vida, según Romanos capítulo 6. Pablo desea presentar a los colosenses perfectos en Cristo. Leamos las Escrituras, al cual nosotros anunciamos, amonestando e instruyendo a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de presentarlos a todos perfectos en Cristo, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Colosenses, capítulo 1. Y Cristo mismo presenta a su iglesia. Leamos: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada, según Efesios capítulo 5. Y esto me lleva a los cantos triunfales en el cielo. Leamos: y salió una voz del trono que decía: alaben a nuestro Dios todos sus siervos y los que le temen, pequeños y grandes. Y oí el ruido de muchedumbre inmensa, y como el ruido de grandes aguas, y como el fragor de fuertes truenos, y decían: aleluya, porque ha establecido su reinado el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha engalanado, y se le ha concedido vestirse de lino deslumbrante, de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos. Luego me dice: escribe: dichosos los invitados al banquete de boda del Cordero. Me dijo además: estas son palabras verdaderas de Dios, como está descrito en Apocalipsis capítulo 19. Y después sigue diciendo: y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo junto a Dios, engalanada como una novia adornada para su esposo. Y oí una voz fuerte que decía desde el trono: esta es la morada de Dios con los hombres. Entonces uno de los ángeles me habló diciendo: ven, que te voy a enseñar a la novia, a la esposa del Cordero, como está en Apocalipsis capítulo 21. Y sigo leyendo: el espíritu y la novia dicen: ven, y el que oiga diga: ven, como está en Apocalipsis capítulo 22. Y cuando la Escritura dice vuestros cuerpos, esta expresión puede y debe designar a la persona total, en cuerpo, alma y espíritu. Leamos las Escrituras: que Él, el Dios de la paz, lo santifique plenamente, y que todo su ser, el espíritu,
el alma y el cuerpo se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, como está en 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Sin embargo, hermano que me escuchas, no es de excluirse en el contexto presente una especial referencia al cuerpo como tal. Así como la ley exigía que las víctimas fueran puras y sin defecto para ser ofrecidas a Dios, según Levítico 22, así también los cristianos deben presentar sus cuerpos al Señor con esas mismas cualidades. En esta perspectiva, se ve claro que el cristianismo no solo no condena el cuerpo, sino que lo quiere puro y limpio, pues el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y nuestros cuerpos son miembros de Cristo y santuario del Espíritu Santo. Y no nos pertenecemos ya, que hemos sido bien comprados. Por tanto, hay que glorificar a Dios con nuestro cuerpo y hay que hacer que nuestros miembros sean armas de justicia al servicio de Dios, según 1 Corintios capítulo 6 y según Romanos capítulo 6. Y cuando la Escritura dice víctima viva, santa, agradable a Dios, a diferencia de los sacrificios del Antiguo Testamento, en los que las víctimas perdían la vida, el cristiano es una hostia viva que recibe constantemente vida de Cristo resucitado, pudiendo así ofrecerse continuamente a Dios, según Romanos capítulo 6. Hermanos, es santa, pues participa de la santidad divina, según Levítico 19, 1 Pedro capítulo 1. Es agradable a Dios, pues está libre de manchas y de defecto, de acuerdo a las exigencias del Señor Jesús, según 2 Pedro capítulo 2. Vuestro culto espiritual, dice las Escrituras. La vida íntegra del cristiano es considerada como un acto de culto a Dios. El creyente es a la vez sacerdote y víctima. Con frecuencia, Pablo utiliza el lenguaje litúrgico sacrificial, aplicándolo analógicamente a las diferentes realidades de la vida cristiana. La fe en los filipenses es un sacrificio y una liturgia, como está en Filipenses capítulo 2. Y eso de Filipenses capítulo 2 lo vamos a terminar de ver en el próximo segmento. Manténgase en sintonía. Vamos a terminar este segmento con oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo
que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor los bendiga. Mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras. Pide, se le dará. El que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.